saludo especial a todos los que están presentes en esta meditación. Bienvenidos. Este espacio es de paz, es un espacio hermoso de tranquilidad donde buscamos el camino que nos lleva a la vida eterna que el Señor nos prometió, una promesa que Él ha hecho desde el comienzo y la existencia de la humanidad. Esta meditación nos ayuda a cumplir este objetivo. Por eso la invitación es a que disfrutemos de este espacio y que ofrezcamos constantemente el tiempo necesario a la meditación amorosa para Dios. Todos los temas que tratamos en este espacio los dedicamos a nuestro Dios porque todo es hecho para Él y por Él. Bienvenidos, pónganse cómodos y vamos a dar inicio a esta hermosa meditación. Vamos a empezar con una oración para presentarnos delante de nuestro Dios. Padre eterno, que habitas en justicia y santidad, dedicamos esta meditación a tu gloria. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, nos acompañe, nos corrija y nos aliente. Señor, te pedimos que nos enseñes lo que significa ser jueces espirituales en este tiempo. Te pedimos que nos hagas personas que no solo escuchan tu palabra, sino que la viven con autoridad, con amor, que la viven con verdad. Tocamos, Señor, tu corazón para que tú toques nuestras mentes y toques nuestros corazones con una dirección celestial. Señor, hoy haremos todo en tu nombre. Hablaremos de ti, hablaremos tus intereses, Señor. Escúchanos, bendícenos, prospera esta meditación porque es para ti, Señor. Te lo hemos pedido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Comencemos. El propósito de esta meditación es ahondar en un tema muy bonito que es el tema relacionado con las épocas antiguas, cómo se juzgaba al pueblo de Israel, cómo se administraba el pueblo. Porque en tiempos antiguos, cuando Israel se alejaba de Dios, el pueblo caía en caos, el pueblo se descontrolaba, ¿sí? El pueblo se veía sometido a el desdén, a los desafíos de la vida, a las tribulaciones, a los problemas, a las equivocaciones, es decir, al pecado. El pueblo se descontrolaba. Pero ¿qué hacía el Señor? El Señor eh, pues levantaba jueces. Él organizaba las personas que estarían a cargo de ejecutar los juicios necesarios para el pueblo. El pueblo ya estaba grande, ya había crecido, ya había bastante gente y pues esto era necesario. Estos jueces no eran solamente administradores de leyes, no. Estos jueces eran personas escogidas para corregir el rumbo espiritual, óigase bien, el rumbo espiritual, es decir, intercedían en la vida espiritual de cada uno. Los jueces intercedían por una nación entera. Algunos eran guerreros, otros eran profetas, otros jueces eran sabios consejeros, eran personas importantes. No era cualquier tipo de persona común y corriente normal. Primero que todo, tenían que ser forjados y formados en letras, es decir, con doctrina, con conocimiento. Eran personas inteligentes, respaldadas por Dios. Por eso decimos, el Señor levantaba jueces. Porque cuando una persona es levantada por Dios, tiene su respaldo. Cuando una persona es levantada y nombrada por Dios,
obviamente Dios le va a cuidar su espalda, sus acciones, sus actitudes y lo va siempre a acompañar en las decisiones que tome y se las va a respaldar. Todos tenían algo en común, eran instrumentos de Dios. Todos tenían algo en común, traían justicia. Todos tenían algo en común, eran verídicos. Todos tenían algo en común, practicaban la restauración. Es decir, ellos obraban en nombre de nuestro Dios, eran jueces de Dios. Por eso el título de la meditación es ese, jueces poderosos espirituales. Hoy en día vivimos en un mundo que también se ha desviado del propósito divino, del propósito de Dios. ¿Para qué Dios nos quería acá? ¿Qué quiere Dios que nosotros hagamos? ¿Qué quiere Dios que nosotros eh, disfrutemos o cómo nos comportemos? Eso es lo que Dios quería. Pero pues el mundo se ha olvidado de eso. La gran mayoría de personas tomamos decisiones que no son tan inteligentes. Hay mucha confusión mucha confusión moral. Es decir, nosotros vivimos relativamente en un mundo violento, con pérdida de identidad, y pues en medio de ese panorama eh, es muy difícil que existan hombres que puedan ser utilizados para estas tareas, porque no son 100% completos, no son 100% íntegros. Por tanto, y por eso Dios sigue buscando hombres y mujeres para poder levantarlos con dones, con discernimiento, con integridad, con valentía, con compasión, es decir, hombres espirituales. Y estos hombres, pues Dios los levanta para poder trabajar en su viña, para poder ejercer en su viña las tareas que Él quiere ejercer. Hoy, por ejemplo, vivimos en un mundo que pues también se ha desviado del propósito de Dios, del propósito divino, para lo que Dios quería que existiera la humanidad. Eh, es muy difícil para la gente, es muy difícil para las personas, es muy difícil para toda la humanidad vivir en esa confusión moral, pensando en un relativismo, pensando en vivir y superar o actuar en un mundo violento, en un mundo cambiante, en un mundo que lucha por el materialismo, en diferentes tipos de culturas, en diferentes tipos de comportamientos, en diferentes mundos con diferentes religiones. Por eso la gran mayoría de personas han perdido su identidad. Pero ¿cuál identidad? No la identidad a pertenecer a un país, no. Yo me refiero es a la identidad espiritual. En medio de ese panorama, Dios sigue buscando hombres y mujeres para que empiecen a actuar con aquellos valores. Entender un modelo bíblico de juez espiritual, para lograr ello, hay que tener muchísimo entendimiento, comprender mucho la Biblia, estudiarla, escudriñarla, pero sobre todo tener un respaldo espiritual, es el respaldo de Dios, porque podemos en muchísimas ocasiones conocernos la Biblia desde el principio hasta el fin, saber de la Biblia desde el principio hasta el fin, conocernos los capítulos o las acciones o los actuares de los hombres en la Biblia en cualquier momento, pero si no tenemos un respaldo espiritual, es decir, el respaldo de Dios, de nada vale.
Identificar cómo Dios sigue llamando jueces hoy. Claro, Dios sigue llamando jueces hoy. Dios sigue levantando esas personas que van a entrar a trabajar las cosas que Él quiere, a aplicar esos dones, los dones espirituales, los dones del Espíritu Santo, ¿sí? Por eso nosotros debemos inspirarnos, cada uno, cada ser humano, todos los que buscamos a Dios, tenemos derecho a responder al llamado de Dios, pero eso sí debe ser con humildad, con fe, pero también con acción. Cada uno de nosotros tiene la tarea de ejercer el trabajo y la labor que Dios nos ha encomendado. ¿Y cuál es esa labor que Dios nos ha encomendado? Debemos leer la Biblia, debemos aprender la Biblia, debemos conocer el mandato, debemos aprender a comportarnos para poder entender todas estas simples cosas. Para empezar a trabajar lo de Dios, debemos ser humildes y entrar en acción. ¿Por qué? Porque debemos escudriñar la palabra de Dios para aprender comportamiento y empezar a entender lo que Dios quiere, es decir, podernos convertir en jueces espirituales algún día. Pero el juez espiritual no es para juzgar a la gente. El ser juez espiritual no es para juzgar hoy en día a nadie. No. Miremoslo desde el punto de vista espiritual, el punto de vista religioso, el punto de vista amoroso para Dios. Debemos orar para que podamos ser el remanente fiel que lidera en medio del caos. Eso es ser un juez espiritual. Los líderes que actúan en el caos espiritual de hoy en día. Yo los invito hoy a que abramos en nuestras Biblias, en nuestros libros de este compendio fabuloso de libros que se llama la Sagrada Biblia, la Santa Biblia, y los invito a que abramos en el libro de Jueces, capítulo 4, vamos a leer desde el versículo 4 al 5, y dice: para honra y gloria de nuestro Dios. Óigase bien, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. ¿Nos suena un poco raro que fuera una mujer en ese tiempo, una mujer que fuera la juez, la líder, la juez, la que dictaba las órdenes en el pueblo? Pero miremoslo desde el contexto espiritual. Débora fue una mujer profetisa en un tiempo de oscuridad espiritual y de opresión militar. Bajo una palmera, Débora guiaba al pueblo. ¿Con qué? Con lo que Dios le había dado, con ese don magnífico que se llama el don de discernimiento. Pero ella no solamente tenía ese don de discernimiento, ella tenía otro don que Dios le había dado, que se llama el liderazgo. Su liderazgo no dependía de una espada, no. Su liderazgo dependía de la comunión profunda con Dios. Incluso el general Barak no quiso ir a la guerra sin ella. ¿De acuerdo? Hay que leer la Biblia. Los invito a que leamos en Jueces toda la parte que se relata la historia de Débora para que podamos entender y comprender un poquitico más acerca de esto. Esto es un pequeño contexto que se puede dar para poder continuar con la meditación, pero la invitación es a que profundicemos en Jueces 4 o 5 o 6, todo lo que incluya la lectura de la juez Débora. La autoridad espiritual, primero que todo, no se mide por apariencia. La autoridad espiritual no se mide por posición social.
La autoridad espiritual no se mide por dinero, no se mide por posicionamiento, porque soy el apóstol o porque soy el profeta o porque soy el enviado divino, no, porque tengo a cargo ciertos servicios y hago ciertas tareas para Dios, no, eso no dicta la posición para ser uno un juez espiritual, no. Lo que nos guía y nos da la autoridad moral para poder ser un juez espiritual es la conexión que nosotros tengamos con Dios, la forma en que Dios nos utilice, nos use para hacer esas tareas. Pero, ¿qué debemos hacer para poder hacer esas tareas? Primero que todo, no podemos liderar sin Dios. Es decir, si no tenemos un llamamiento, si no tenemos un llamamiento del mismo Dios, no podemos liderar. Si no tenemos un llamamiento, no podemos tomar juicio de algunas cuestiones espirituales. No. No podemos juzgar porque pues obviamente no somos aptos para juzgar y está prohibido el juzgar, es decir, el criticar, es decir, el ahondar en los errores de los demás. No podemos hacerlo. ¿Qué debemos tener? Debemos tener una autoridad, ¿sí? Para que venga el Espíritu Santo en ese momento que nosotros estamos trabajando ese don para Dios y nos respalde. Porque el juez espiritual no es de títulos humanos, no es de títulos que puso el hombre, no es de títulos ni de actuaciones tipo hombre. No, hay muchas personas en el mundo que hacen oraciones, hay muchas personas en el mundo que se creen eh, totalmente espirituales, hay muchas personas que tienen anhelos de crecimiento espiritual, pero pues su corazón está verdaderamente lejos de Dios. Entonces, en nuestros casos, los que estamos buscando a ese Señor espiritual, ¿sí? Debemos pedirle mucho a Dios en oración. Señor, dame la sabiduría. ¿La sabiduría de quién? La sabiduría que le diste a Débora. Ayúdame a juzgar con discernimiento. Ayúdame a guiar con valor espiritual. Ayúdame a hacer la tarea que tú quieres que yo haga de una forma perfecta, correcta, sensata, honorable, porque todo es para ti, todo es por ti y todo es en tu nombre. La gloria y la honra sea para nuestro Dios. Débora fue una mujer grande en el camino de Dios. Pero así como Débora fue escogida y respaldada por Dios, pues hubo muchas más personas que Dios utilizó en ese tiempo. Eh, vamos a mirar otro personaje que fue muy grande en la Biblia, fue muy utilizado por Dios y pues Dios lo respaldó. Eh, Se llamaba Gedeón. Vamos a hacer una segunda lectura en el libro de Jueces, capítulo 6. Vamos a ir al versículo 12 y para que ustedes lean en sus casas sería el versículo 12 al 14 o al 15, pero en ese momento solamente miraremos el versículo 12. Y dice: para honra y gloria de nuestro Dios, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿No te envío yo? Era nuestro Señor respaldando a ese gran hombre que fue Gedeón. Gedeón fue uno de los jueces, fue un hombre muy amado y utilizado por Dios para hacer entender al pueblo de Israel acerca del mandato de Dios. En un principio Gedeón tenía miedo. Gedeón se escondía de Dios. Gedeón tenía el temor de fallarle a Dios. Ninguno de nosotros nos podemos imaginar qué sería que Dios lo utilizara a uno y le hablara y le dijera: quiero que hagas esta tarea. Es bien complicado, bien difícil.
Gedeón tenía miedo, no se consideraba un hombre valiente, ni siquiera digno para orar las cosas de Dios. Pero Dios lo vio con otros ojos. ¿Por qué? Porque Dios es Dios y Él sabe cuál es nuestro potencial, nuestra capacidad, y pues el respaldo de Dios hace que todas las cosas sean posibles. Por eso Dios lo llamó, por su potencial, no por su inseguridad, pero también por el respeto a Dios, por el temor a Dios. A través de las señales y pruebas, Dios fue formando en Gedeón un hombre fuerte, un hombre valiente, un juez y libertador. Gedeón fue un hombre de guerra, un hombre valiente que seleccionó a algunos del pueblo de Israel para pelear las guerras que Dios le ordenaba que peleara. Eh, y esto nos hace a nosotros entender que no es que nosotros seamos el poder, la fuerza, que seamos nosotros los poderosos, no. Simplemente Dios escoge a la persona, Dios forma a la persona, Dios dispone a esa persona para que realice ciertas tareas. Dios forja a la persona, Él la hace para que realice lo que Él quiere. Es Él el que lo hace. Es el poder de Dios, no el poder humano. Es el poder de Dios, no es el poder del hombre. Es lo que haga Dios con nosotros, no nosotros mismos por nuestra propia decisión. ¿Por qué? Porque Dios a nosotros cuando somos débiles transforma esa debilidad en poder, en poder. Y cuando nosotros queremos cumplirle a nuestro Dios, hallar gracia en nuestro Dios, decirle a nuestro Dios, Señor, heme aquí, estoy sirviéndote, ¿para qué me necesitas? Cuando dudamos de nosotros mismos, recordemos que Dios ve más allá. Él no se equivoca al escogernos. Dios nos prepara, Dios ya todo lo tiene listo, Él lo ha programado y se debe cumplir. Entonces, confiemos en nuestro Dios, confiemos en que si Dios nos ha seleccionado para hacer algo importante, sea lo que sea, vamos a hacerlo. ¿Por qué? Porque tendremos el respaldo de Dios. Todo lo contrario es y sucede cuando una persona no ha sido llamada por Dios, no ha sido escogida por Dios, sino que el mismo hombre se ha puesto el título y ha encaminado aquella labor por sus propios medios. Ahí no hay respaldo, o sea, no puede haber éxito. Ahí va el poder. Este es Gedeón y fue un hombre muy grande en los caminos de Dios, muy utilizado para el pueblo, para educar al pueblo de Israel. La gloria y la honra sea para nuestro Dios. En la Biblia tenemos muchos ejemplos de jueces, de profetas, de hombres usados por Dios, de hombres grandes usados por Dios. Yo los invito a que miremos en una tercera lectura una historia muy hermosa, una historia eh, que lo deja uno atónito. Se trata de Sansón. Alguna vez en la vida habremos escuchado el nombre de Sansón, sí, pero hoy vamos a ver la realidad de lo que sucedió. Vamos a abrir en nuestras Biblias en el libro de Jueces, en el capítulo 16, vamos a ubicarnos en el versículo número 28 y vamos a leer para la gloria y la honra de nuestro Dios. Dice, entonces Sansón clamó a Jehová, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí. Efectivamente, Dios, el Señor, había utilizado este ser, Sansón, para demostrarle al pueblo de Israel eh, que era mejor andar en el camino de Dios, es decir, en el camino espiritual, y, y lo hizo utilizando su fuerza física que le había dado
el Señor. Sansón tenía una fuerza física increíble, ¿sí? Pero en un momento, cuando Dios quiso enseñarle, a él le faltó la fortaleza espiritual. Sansón tenía fuerza física, pero no tenía la fortaleza espiritual para entender el camino de Dios. Aún así, escúchese bien, aún así, en su peor momento, él reconoció que había cometido un error y clamó a Dios, ¿sí? En su humillación, él fue restaurado. Pero ¿cómo? En su oración final, él encontró la redención. Porque Sansón había sido antes, desde un comienzo, unos capítulos anteriores, podemos verificar la vida de Sansón. Sansón había sido un hombre fuerte, Sansón había sido un hombre que peleaba peleas, guerras, batallas, con una fuerza desmedida entregada por Dios, pero él se casó con una enemiga del reino de Dios. Esta persona le insistió varias veces en que le confesara su secreto de cuál era el motivo de su fuerza, esa fuerza tan desmedida. Pero Sansón cayó en esa trampa de esa esposa de él y le confesó que su fuerza era debido a sus cabelleras largas y abundantes, que si algún día él le confesaba a ella el secreto del por qué su fuerza, pues obviamente ese sería el fallo que él cometería con Dios, porque Dios le había dado la orden de que jamás pasaría navaja por su cabello, para que no perdiera su fuerza y para que no perdiera el respaldo de Dios. Así nos suele suceder a nosotros también. Así nos puede pasar a nosotros también. Cuando nosotros estamos en debilidad, cometemos algún pecado, Dios se aleja de nosotros, nos quita su respaldo y eh, sufrir las cosas que sufrimos, porque Dios no está ahí, porque le hemos fallado. En este tiempo y en este capítulo, él le confesó a su esposa que por su cabellera era que él tenía esa fuerza y ella utilizó ese secreto para hacerlo coger preso. Efectivamente, Sansón fue tomado preso, le sacaron los ojos y se burlaron de él. Entonces, Dios puede escribir capítulos gloriosos, ¿sí? Aún después de nuestras caídas. Sí, si nosotros hemos fallado, pero si hay arrepentimiento, tenemos también una esperanza. ¿En qué? En que Dios nos perdone. Por eso, no dejemos que el error nos paralice, no. El juez espiritual aprende también del quebranto. Nosotros tenemos que aprender de todas las cosas que nos pasan en la vida, tanto las buenas como de las malas. Más que todo diría yo que aprendemos de las cosas malas que nos suceden que de las cosas buenas, porque las cosas buenas las disfrutamos, pero son pasajeras. En cambio de las malas nos queda un recuerdo más profundo. Glorioso sea nuestro Dios. Dios, permíteme, si caigo, levantarme. Eso debemos orar. Dios, permíteme que tu misericordia sea mayor que mis fracasos. Eso debemos pedir en oración todo el tiempo. Glorioso sea nuestro Salvador. En una cuarta lectura hablaremos de un hombre que a mí en lo personal me parece muy importante. Es un hombre en la historia de la humanidad, un profeta, un juez, un hombre de Dios, un gran hombre de Dios, que fue formado por el mismo Dios. Su nombre era Samuel. Vamos a revisar la lectura en el Primera de Samuel, capítulo 7, versículos del 15 al 17.
Vamos a leer el primer versículo. Y dice: para la honra y gloria de nuestro Dios. Juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Está claro, aquí lo dice en la misma lectura. Juzgó Samuel, es decir, Samuel era un juez. Desde pequeño, desde niño, Samuel fue dedicado a Dios. Samuel aprendió a escuchar la voz de Jehová en silencio. Samuel aprendió a ver las cosas como surgían en la vida y pidió a Dios el discernimiento necesario para poder entender. Como juez, Samuel no se quedó en una oficina, no. Él hacía parte del pueblo, del común, mas no era común. Él hacía parte del pueblo, pero no era un hombre normal. Él enseñaba, él corregía, él intercedía, es decir, él pedía a Dios por los que juzgaba. Y cuando juzgaba, juzgaba con entendimiento y con la seguridad de que él y sus palabras iban a ser respaldadas por Dios. Su vida fue una mezcla como de servicio constante, de santidad, esforzado, valiente, entregado a Dios, con constancia en la lectura de la palabra, con constancia en la oración, mirando al pueblo y sus actuaciones. Vio y estuvo presente en la vida de muchos sucesos de la Biblia y de la vida. Y Dios lo utilizó para que pudiera poner al pueblo a reflexionar, así como nos pone a reflexionar hoy en día, porque Samuel fue ejemplo para la vida antigua y aún hoy día sigue siendo ejemplo cuando leemos y entendemos la palabra y disponemos nuestro corazón a comprender qué fue la tarea especial que hizo Samuel. Sí, ese ejemplo nos vale a nosotros hoy en día para una formación como jueces espirituales. Todo eso ocurrió en una intimidad con Dios, claro, y lo mismo hoy en día. Esa intimidad espiritual que nos convierte a nosotros en hombres respaldados por Dios, ocurre en la intimidad con Dios. Esto no es de exposición pública. Cuando Dios nos habla, cuando Dios nos da órdenes, cuando Dios nos corrige, cuando Dios nos expresa en muchas formas como Él se manifiesta, en sueños, en visiones, en discernimiento, Él nos muestra las cosas, cómo debemos tomarlas, cómo debemos asumirlas, cómo debemos actuarlas. Permanezcamos constantemente con Dios. Busquémoslo, amémoslo. En Él encontramos paz, en Él encontramos refugio. Solamente Él nos da el refugio, solamente Él nos da la paz, solamente Él nos da el contentamiento. Él nos da toda la alegría porque Él es el dueño de la alegría. No busquemos nada más donde podamos encontrar a Dios. No lo hay, no existe, solamente Él. En lo personal, en la intimidad. ¿Cómo hacemos para que Dios nos moldee? Pidiéndole. ¿Cómo hacemos para que Dios nos convierta en líderes? Pidiéndole. Si Él a bien lo tiene, debemos pedirle con humildad, con constancia, con bastante oración, que nos convierta y que nos use, que nos utilice y que nos dé todo el discernimiento y aquellos dones magníficos como son el don de juez espiritual. Alabanzas y gloria a nuestro Dios. Ya para finalizar esta maravillosa meditación, hagamos una última lectura. En el libro de Isaías, capítulo 1, en el versículo 26. Es corta esta lectura, pero es muy grande en explicación. Y dice: para la honra y gloria de nuestro Dios, Isaías capítulo 1, versículo 26. Esta es una promesa profética. Dice: restauraré
tus jueces como al principio. Dios no ha terminado su obra, no. Él anhela levantar hombres y mujeres que vivan con justicia, que corrijan con verdad, que enseñen con compasión, jueces espirituales que amen más el altar que cualquier otra plataforma o cualquier otra acción. Dios está levantando ese tipo de jueces espirituales. Es decir, Dios está creando su iglesia. Dios está levantando su iglesia. Dios está llamando a las personas a que se conviertan a Él. ¿Para qué? Para que con justicia eduquemos, para que con verdad corrijamos, para que con compasión enseñemos, para que oremos por todos los seres que no tienen acceso fácil a Dios, para los que no conocen de Dios. Debemos ser testimonio, debemos ser predicadores de la verdad, de la vida. Debemos ser predicadores, jueces y hombres espirituales. Amar más a Dios que cualquier otra cosa de la vida. ¿Por qué? Porque es que Dios no está buscando celebridades, Dios no está buscando hombres importantes, Dios no está buscando hombres que figuren. Dios no quiere eso. Dios lo que quiere es buscar, sí, celebridades, pero espirituales. Personas que tengan limpio corazón, personas que quieran hacer las tareas que Él le ponga a hacer a las personas que estén dispuestos a hacer justicia en su nombre, personas que resalten la verdad de Dios. Eso es lo que busca Dios. Esa es la esencia de esta meditación. ¿Por qué? Porque queremos ser jueces espirituales, hombres de Dios, prestos a hablar de lo suyo, prestos a obrar de lo suyo, prestos a obedecer. Hombres de armas tomar para poder hablarlo de Dios, con ejemplos, con testimonio, con palabra, con entendimiento, con sabiduría, con limpieza de corazón, con mucha misericordia. Eso es lo que queremos y lo que quiere Dios. Queremos nosotros hacer lo que Dios quiere y Dios quiere que nosotros hagamos lo que Él quiere. Hermoso. Pidámosle a Dios, Padre, renuévame. Si tú vas a restaurar jueces, cuenta conmigo. Señor, si tú vas a restaurar los jueces, prepárame, Señor. Si tú vas a restaurar los jueces, cuenta conmigo, Señor. Corrígeme. Señor, yo estoy aquí presto a cumplir las tareas que tú ordenes. Envíame. Hoy más que nunca el mundo necesita hombres y mujeres que juzguen con el corazón de Dios, que no se dejen llevar por el miedo ni por la opinión popular, que vivan lo que predican, que amen la verdad más que la aprobación humana, que la compasión y su autoridad espiritual permitan corregir. Por eso Dios dice, estaré restaurando la justicia en la tierra. No la quiero hacer sin mí, Señor. No quiero que lo hagas sin mí. Debemos ser constantes en la oración y la lectura bíblica. Así se forma un juez fiel. Rodearnos de personas que también buscan la verdad. No actuar por impulso. Esperemos la dirección del Espíritu Santo. Pidamos consejo, pero con consulta siempre, siempre, siempre primero ¿a quién? Al Señor. Juzguemos siempre nuestros propios pensamientos antes de mirar los de los demás. Glorias y honra a nuestro Dios. Vamos a orar para finalizar esta hermosa meditación. Padre Santo, gracias por enseñarnos a través de tus siervos del pasado. Queremos ser parte de lo que estás haciendo en esta generación. Haznos jueces espirituales, valientes, sabios, compasivos y obedientes. Que nuestras vidas reflejen tu justicia y que cada palabra nuestra esté alineada con tu verdad.
Amén. Gloria a ti, mi Señor, gloria a nuestro Dios, gloria al Padre eterno. Alabanzas a nuestro Dios.